Hola chicos, una vez más les doy la bienvenida al curso de comunicación. Espero que se encuentren bien de salud. Trabajaremos un tema más de la lingüística, específicamente los planos del lenguaje y las variaciones de la lengua, con los siguientes objetivos: diferenciar la lengua y el habla, y también conocer y discriminar las variaciones de la lengua. Bien, jóvenes, antes de iniciar con la sesión de hoy, vamos a recordar las definiciones de los términos lingüísticos más importantes. La lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje humano, específicamente un lenguaje articulado, que es un tipo de lenguaje verbal formado por un significado y un significante. La unión de estos dos elementos es denominado el signo lingüístico. El significado llega a ser un conjunto de semas o un conjunto de características que se establece a un determinado término. Por ejemplo, me imagino a un perro y establezco las características de perro, ¿no? Puedo decir, es un mamífero, tiene 4 patas, pertenece a la familia de los cánidos. Estas características que he dado a conocer de perro forman parte de un significado. ¿Está bien? El significante llega a ser la huella acústica, es decir, la palabra perro. El significado es una imagen mental. ¿Por qué es una imagen mental? Porque para establecer las características de perro no fue necesario tenerlo enfrente. Yo ya tenía una imagen formada en mi cerebro de este elemento, ¿no es cierto? Por otro lado, el lenguaje es la capacidad exclusiva del ser humano. ¿Ya? Es una facultad que nos pertenece solamente a nosotros por el mismo hecho de tener capacidad de raciocinio. Ya lo llevamos dentro de nuestros genes. La lengua es un conjunto de signos, orales o escritos, que utilizan los miembros de una determinada comunidad. Ojo, dice conjunto de signos. Y signos tiene que ver con el significado y el significante. En cambio, el habla es la realización de la lengua. Si tú quieres concretizar la lengua, utilizas el habla. En esta imagen vamos a suponer que estás tú. Tú tienes una parte mental, una parte psíquica. Si tú quieres expresar esta parte psíquica, debes utilizar un elemento físico. Esa parte mental es la lengua. Y si deseas expresar la lengua, utilizas el habla. El habla es la forma de articular la lengua. El habla es individual porque cada uno de nosotros articulamos de diferente manera, pronunciamos las palabras de diferente manera. ¿Está bien? Antes de emitir alguna palabra, tú piensas, y este proceso de pensamiento se le denomina lengua. ¿De acuerdo? El idioma tiene que ver con conceptos extralingüísticos, es decir, con conceptos políticos. La lengua, el idioma es la lengua oficial, es decir, la lengua reconocida por el Estado. En la Constitución Política del año de 1993 establece lo siguiente. ¿Qué dice? Son considerados idiomas todas las lenguas que se hablan en el Perú. ¿Cuántas lenguas aproximadamente existen en el Perú? Un promedio de 48 lenguas. Entonces, las 48 lenguas son considerados idiomas, porque son lenguas oficiales, aceptadas por el Estado y establecidas en la Constitución Política. Ahora sí, iniciemos con el tema de hoy, los planos del lenguaje. Como ya sabemos, el lenguaje tiene dos planos, dos elementos que son recíprocos, que son complementarios. ¿Cuáles son?
la lengua y el habla. ¿Qué es la lengua? Es un sistema de signos convencionales. Es un sistema lingüístico que usamos los seres humanos dentro de un grupo social. Por ejemplo, dentro de nuestro grupo social utilizamos la lengua española. En Estados Unidos utilizan el inglés. Cada grupo social maneja signos diferentes. Por esa razón se dice que la lengua es social. Esa es una de las características de la lengua. En cambio, el habla es el uso personal de la lengua. El habla es individual porque cada persona articula de diferente manera una determinada lengua. Por ejemplo, tú no hablas de la misma manera que tu vecino. Por otro lado, los signos se encuentran primero en nuestro cerebro, en el cerebro del ser humano. Por ese motivo se dice que la lengua es psíquica, es un proceso mental. La lengua es abstracta. Aquí estoy representando la lengua, ¿no? Con la palabra loca. Está en nuestro cerebro. Recuerda que primero está en nuestro cerebro. ¿Qué sucede luego? Después, este signo, que es la lengua, pasa a ser hablado, es decir, se materializa, se puede percibir con nuestros sentidos. Por tal motivo, decimos que el habla es psicofísica y concreta. Cada ser humano tiene una manera peculiar de articular, pronunciar o producir los sonidos. El habla también se puede representar mediante la escritura. De esta manera, ¿ves? Loca. La lengua es casi fija, es más o menos fija, ya que como código es constante, aunque a veces se puede ver afectado, ¿no? Puede cambiar a través del tiempo, pero no de un día para otro, sino a través de los siglos o de los años, ¿no? El habla es variable porque varía de persona en persona e incluso cambia en el desarrollo del propio individuo. Por ejemplo, la gramática de un niño es diferente a la gramática de un adulto. La lengua es duradera, perdura a través de los años, a través de los siglos. En cambio, el habla es la realización momentánea, pasajera, que cada persona hace de la lengua en un contexto determinado. En consecuencia, recordemos lo más importante, chicos, que la lengua es social porque nos permite interactuar en sociedad. Y el habla es individual porque es propio de cada persona. Entonces, chicos, tengamos en cuenta lo siguiente. Antes de emitir cualquier palabra, frase u oración, tú realizas un proceso mental, ya que formas en tu cerebro una cadena de sonidos. En este caso, esta cadena de sonidos están formando un signo y esta cadena de sonidos están asociados a una imagen mental, es decir, a un significado, ¿no es cierto? A este proceso se le denomina lengua. ¿Ya? Recuerden que la lengua llega a ser un sistema lingüístico, es un sistema de signos convencionales, es un acuerdo, ¿no? Tomado por un grupo social. Es abstracto porque está en la mente humana. Cuando esta lengua o este signo lo llego a pronunciar o a escribir, recién se convierte en habla. Ya no te olvides, cuando este signo, esta lengua lo pronuncio o lo escribo, se convierte en habla, se vuelve perceptible, es decir, lo puedo escuchar o lo puedo leer. ¿De acuerdo, chicos? Entonces recuerden que la lengua y el habla son dos planos del lenguaje completamente diferentes, ¿no? Uno se necesita del otro, ¿ya? Son complementarios, son recíprocos. Las lenguas experimentan cambios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, variaciones de la lengua. Una lengua presenta sí o sí cambios a partir de diferentes criterios, ya que es compleja y heterogénea. Las lenguas pueden variar de acuerdo al espacio geográfico. A ello le denominamos dialecto.
también puede variar de acuerdo al sector sociocultural donde pertenecemos. A esta variación lo denominamos sociolecto. Por ejemplo, vamos a ver en el caso del español. La palabra niño se puede expresar de diferentes maneras. En Perú se dice chibolo, en Argentina pibe, en México chavo, en España chaval, en Piura churre y en Pucallpa huambrío. ¿Te das cuenta cómo esta palabra lo he expresado con diferentes significantes, pese a que poseen el mismo significado? Estos diferentes significantes se expresan de acuerdo al espacio geográfico. El sociolecto tiene 3 niveles. El nivel más alto es el superestándar, que maneja la lengua culta y literaria, el estándar, la lengua coloquial o familiar, y el subestándar, que es el nivel más bajo, domina o maneja la lengua popular y vulgar. Las lenguas van sufriendo alteraciones o variaciones por factores de carácter social, histórico, cultural, económico, religioso y hasta racial. Por tal motivo vamos a llegar a especificar cuáles son estos tipos de variaciones. Iniciaremos con la variación diatópica. Dia significa diferente y topos lugar. Una expresión de la variación diatópica es el dialecto, que llega a ser la variación regional de la lengua. Es una variación o cambio que presenta una lengua de acuerdo al lugar. Es decir, todas las lenguas por naturaleza llegan a variar de acuerdo a la localidad, a la región o al país. Puede haber cambios a nivel fonético, morfológico, semántico, sintáctico y lexicológico. A nivel fonético se produce cuando cambia la pronunciación, cuando las personas no pronuncian de la misma manera. Por ejemplo, la articulación interdental de la Z con la articulación alveolar de la misma letra, tal como si se tratara de la S. Por ejemplo, si yo digo zozobra como peruana, los españoles que dicen zozobra. ¿Te das cuenta? Es la misma palabra, pero cambia la pronunciación. En el aspecto morfológico, la variación se produce en la estructura de la palabra. Por ejemplo, ratico y ratito. En estos dos ejemplos observamos el sufijo. En el caso de ratito, observamos el sufijo ito. Y en ratico se observa que el sufijo llega a ser ico. Ambos para dar a conocer una idea o un valor diminutivo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ratico, el sufijo es ico, y ratito, el sufijo es ito. Ratico se dice en Venezuela y ratito en Perú. El aspecto semántico tiene que ver con la variación en el significado de la palabra. Por ejemplo, vamos con la palabra culo, ¿ya? En Perú significa trasero. En cambio, en Colombia significa difícil. Por ejemplo, si digo, el examen del curso de matemática estuvo muy culo, ¿qué quiere decir? Que estuvo muy difícil. ¿Te das cuenta? En Chile, la palabra culo significa suerte. Entonces, de esta manera, nos damos cuenta la variación de la lengua, ¿no? Con respecto a su significado. En el aspecto sintáctico, vamos a darnos cuenta cómo la lengua llega a variar en su estructura. Normalmente, una oración está conformado por sujeto y predicado. Pero ¿qué sucede en este aspecto sintáctico? Esta estructura va a cambiar. Por ejemplo, de mi amigo es su mujer, ¿no? De mi amigo es su mujer. En la selva mayormente pronuncian o escriben de esa manera, ¿no? ¿Qué haciendo estás? En vez de decir,
¿qué estás haciendo? En el nivel lexicológico, la variación se produce en unidades léxicas de un solo significado, ¿ya? Es decir, las palabras se pueden expresar de diferentes formas y al final expresan un solo significado. Por ejemplo, la palabra tonto tiene un mismo significado que boludo, que gil y que gafo. ¿Cuál es la diferencia? Que se expresa de diferentes formas, ¿no? Tonto es en Perú, boludo es en Argentina, gil es en Chile, gafo es en Venezuela. También, ¿no? Por ejemplo, la palabra palta es en Perú y en España no se dice palta, se dice aguacate. Pero ambas expresiones, ambos significantes tienen el mismo significado. En conclusión, recordemos que el dialecto, ¿ya?, son las diferentes modalidades que adoptan las lenguas en determinadas áreas geográficas. La variación diastrática. Diastrática significa diferentes estratos. Una expresión de la variación diastrática es el sociolecto, que llega a ser la variación social de una lengua. Esta variación se da de acuerdo al uso que le damos a las lenguas y se establece por niveles y ciertos grupos sociales. ¿Cuáles son estos niveles? Nivel superestándar, estándar y subestándar. Se le llama sociolecto porque está íntimamente relacionada con los niveles de la lengua, con los registros lingüísticos, ya sean formales o informales, y las lenguas especiales. Dentro de ellas se encuentran la lengua científica, la lengua técnica y la lengua literaria. En el nivel superestándar se ubica la lengua culta, que emplea términos formales y un lenguaje literario. En este nivel se encuentran los literatos, los científicos y más que nada aquellas personas con un nivel superior de educación. En el nivel estándar se ubica la lengua coloquial o familiar, que realiza un uso cotidiano de la lengua. Es una lengua general, es el más común, que permite la comunicación con cualquier hablante, es la más usada. En el nivel subestándar se ubican la lengua popular y la lengua vulgar. En la lengua popular se encuentran las jergas y en la vulgar las expresiones vulgares o las palabras soeces. En este nivel subestándar se ubican las variaciones de las lenguas en la cual las personas tienen un bajo nivel cultural y también de bajos recursos económicos. Por ejemplo, en un nivel superestándar puedo decir voy a miccionar. En un nivel estándar voy a orinar y en un nivel subestándar voy a achicar. ¿Te das cuenta de la diferencia entre estos tres niveles? Vamos a observar otros ejemplos. Cuando yo digo lo siguiente, el choborra jatea en la yeca, choborra se refiere a borracho y yeca a calle. Jatea a duerme. Te das cuenta que aquí mi lengua es popular, ¿no? Y si digo el borracho duerme en la calle, estoy expresándome de manera cotidiana y cualquier persona me puede comprender. En cambio, si digo el dipsómano pernocta en la vía pública, borracho es igual a dipsómano, duerme es igual a pernocta y calle es lo mismo que vía pública. ¿Cuál es la diferencia? Que en el nivel superestándar el lenguaje es culto, emplea un vocabulario enriquecedor, ¿no es cierto? Mira la diferencia entre estos tres niveles. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué es el argot, la jerga y la replana? La jerga llega a ser una lengua especial y no formal, emplea un registro no formal que usan entre sí los individuos de ciertos grupos y estos grupos son ya sean son profesionales o de oficio. En cambio, el argot también es considerado una lengua especial
pero se realiza entre personas o grupos de un mismo oficio o actividad. Mira la diferencia. En la jerga se emplean más que nada los profesionales y las personas de oficio. Y el argot, exclusivamente grupos de oficio. Y la replana llega a ser una lengua de lampa, es decir, una lengua empleada por los delincuentes. Esta lengua, la replana, llega a ocupar el lugar más bajo de los registros lingüísticos, ya que corrompe la lengua y es rechazada por el buen uso y también es rechazada por la Real Academia de la Lengua Española. Si te preguntan por términos, por ejemplo, referidos a medicina o a ingeniería, te vas a ubicar en la jerga. Pero si te preguntan sobre términos que emplean, por ejemplo, los carpinteros o los mecánicos, estamos hablando del argot. Y si te preguntan sobre términos empleados por los delincuentes, se refiere a la replana. La variación diafásica. Dia significa diferente y fásica viene de fases, ¿no? Diferentes fases. Una expresión de la variación diafásica es el idiolecto, que llega a ser la variación particular de una lengua, es decir, la manera peculiar con la que se individualiza el habla. Este recurso o esta variación es apto para modificaciones arbitrarias y no requiere del entendimiento de los demás, porque solamente es aplicable a un determinado grupo pequeño. Por ejemplo, si yo digo la palabra chamba, me puedo referir a trabajo, ¿no es cierto? Y chamba solamente puedo hablarlo con los amigos. ¿Ves? Una forma peculiar, una forma particular de dirigirme o de emplear la lengua. Asimismo, una persona no hablará de la misma forma, por ejemplo, con un niño pequeño que con un adulto. Por eso se le denomina fases. Tú empleas diferentes repertorios lingüísticos de acuerdo a la persona a quien tú te estás dirigiendo. Por esa razón se dice que el idiolecto ya emplea diferentes registros o variedades situacionales. Enseguida, jóvenes, vamos a trabajar algunos ejercicios para reforzar lo aprendido. Para los peruanos, la palabra ahorita significa en este momento, en cambio, para los dominicanos significa más tarde, cuando me dé la gana. Esto es un ejemplo de sociolecto, dialecto, idioma o lenguaje. Analizamos aquí que nos habla de una variación, por lo tanto, nos encontraríamos entre dialecto o sociolecto, ¿no? Nos está hablando sobre la variación de la lengua en el aspecto semántico, es decir, en su significado. Asimismo, nos menciona dos lugares. Nos menciona a Perú y nos menciona a República Dominicana. Nos dice que en Perú significa en este momento y en República Dominicana significa más tarde, ¿no? Entonces, nos referimos al dialecto. Recuerden que el dialecto es la variación de una lengua teniendo en cuenta el lugar donde nos encontramos. Ya mira la diferencia. Por ejemplo, la palabra coger en Perú significa asir, pero en Centroamérica significa cópula sexual. He ahí la diferencia. Mira ahí los dialectos. Pregunta número 2. Reconozca los enunciados que aparecen en el nivel subestándar. Nos está pidiendo nivel subestándar, es decir, el nivel más bajo. Ten en cuenta que en el nivel subestándar se ubican la lengua popular y la lengua vulgar, ¿no? En el aspecto popular nos dan a conocer vulgarismos, uso de jergas, no hay control en las expresiones que empleamos, ¿no? Y también emplea un vocabulario escaso y errores en la escritura. Y en el aspecto vulgar da a conocer más que nada poca cultura, palabras que son tabúes
y también también emplea jergas, ¿no? Pero más que nada jergas referidos o jergas que emplean los delincuentes, como es la replana. Sabiendo eso, analizamos los ejercicios. Mi equipo obtendrá el título este año. Esta oración está en un nivel estándar, coloquial, porque es fácil de comprender, ¿no? El maleante pulseó al tombo. Fácil, aquí está tombo. Es una jerga. Entonces esto sería subestándar. Acá arriba no. Tú nos engañaste anoche. Engañaste. Nos damos cuenta que hay un error en la escritura. No es engañaste, sino engañaste. Por lo tanto, esta oración también se ubica en el nivel subestándar. Pedro vació el frasco de mermelada. Es una oración fácil de comprender. Se ubica en el nivel. ¿En qué nivel? Estándar, ¿no? En un nivel coloquial. Entonces mi respuesta sería el 2 y el 3. Estas dos oraciones se emplean. En estas dos oraciones se emplean lenguajes o una lengua de jergas, ¿no? Una lengua popular y vulgar. Pregunta número 4. Marca el enunciado que está expresado en nivel estándar de la lengua española. Nos pide el nivel estándar, es decir, que maneje un lenguaje coloquial o familiar. Tus ojos son dos luceros en mi vida. Observo un lenguaje literario. Entonces, esta sería súper estándar. El domingo entregué una entrada a la Isabel. Esta palabra la no debe ir, ¿no? En la oración. Vemos un error en la gramática. Entonces aquí nos ubicamos en el nivel subestándar, el nivel más bajo. Los compendios son muy sencillísimos. Esta oración es expresada de manera sencilla, es fácil de comprender el contenido, por lo tanto nos ubicamos en el nivel estándar. La ministra de Salud será interpelada. En esta oración veo que emplea una riqueza en su vocabulario, ¿no? Al decir interpelada. Por lo tanto, sería nivel super estándar. Mi respuesta es la letra C. Pregunta número 5. Al mismo fruto se le denomina en México aguacate y en el Perú palta. ¿Esto se debe a qué? Date cuenta, te está hablando de lugares, México y Perú. Y cómo varía la lengua de acuerdo al lugar geográfico. En este caso varía en el aspecto lexicológico, ¿no? Tiene un mismo significado, pero expresado de diferentes formas. Tiene diferentes significantes en este caso. Entonces nos ubicamos frente al dialecto. Los mexicanos no hablan español, esto es falso, sí hablan español. ¿Estas palabras corresponden a dialectos distintos? Claro que sí. Nos está hablando de una sola lengua, el español, y el español posee diferentes dialectos de acuerdo al lugar. En Perú y en México no se habla la misma lengua, es falso, sí se habla la misma lengua, español. En el Perú se habla quechua. Claro, sí se habla quechua, pero eso no tiene nada que ver con la pregunta. En el Perú y en México se habla de la misma manera, eso es falso, ¿ya? En Perú y en México se habla de diferente manera, por eso de ahí deriva el dialecto. Siguiente pregunta. Identifique la opción que contiene una característica ajena a la lengua. ¿La lengua es abstracta? Sí. ¿Por qué es abstracta? Porque solamente está presente en nuestro cerebro. ¿Es más o menos fija? También es más o menos fija porque la lengua no va a llegar a modificarse en un determinado tiempo, pero sí va a cambiar a través de los años. La lengua es social porque le pertenece a un determinado grupo. ¿Es efímera? La lengua es efímera, no, es duradera, ¿ya? La que es efímera es el habla. El habla es efímera porque solamente se da en un momento dado. ¿Qué enunciado es incorrecto en relación con los planos del lenguaje? El lenguaje posee dos planos, la lengua y el habla. ¿El habla es de carácter psicofísico? Claro que sí.
La lengua lo manifiestas a través del habla, por eso se menciona que es psicofísico. Son de naturaleza interdependiente, sí, ¿ya? ¿Por qué es de naturaleza interdependiente? Porque la lengua y el habla son recíprocos, tienen una dependencia recíproca, ¿ya? No existe lengua sin habla ni habla sin lengua. El habla es el plano social del lenguaje. Claro que no. El habla es el plano individual, particular del lenguaje o de la lengua. Saussure llamó sistema a la lengua. Así es. Recuerda que la lengua es un sistema de signos, ya sean orales o escritos. Mi respuesta es la letra C. Pregunta número 8. Las palabras sí, que se encuentran en lengua castellana, yes en inglés, ari en quechua, da en ruso, demuestran que las lenguas son de carácter convencional, natural, inmutable o individual. Recuerda que la lengua es convencional porque es un acuerdo tomado por una determinada sociedad, por un determinado grupo social. Por eso se dice que la lengua es convencional. Antes de culminar, vamos a leer un versículo de la Biblia que lo encontraremos en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, que dice: Alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. A Dios no le moleste que disfrutes de la vida, todo lo contrario, Él desea que disfrutes los años de tu adolescencia, los años de tu juventud y que vivas la vida que Él mismo te ha regalado. Solo debes hacerlo de una manera prudente, basando tus acciones en lo que sabes que alegrará el corazón de Dios. Bien, jóvenes, les doy las gracias por haberme escuchado en la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.